Al comenzar el siglo XXI, el mundo parecía haber alcanzado una promesa largamente anunciada. Las fronteras se diluían en pantallas luminosas. La información viajaba a la velocidad de la luz y la innovación se presentaba como un lenguaje universal. Nunca antes la humanidad había estado tan interconectada. Y sin embargo, nunca había estado tan profundamente dividida. La paradoja del progreso tecnológico no se manifiesta en explosiones ni en ejércitos cruzando fronteras. Se despliega en silencio, en centros de datos que no aparecen en los mapas, en fábricas donde se imprimen circuitos más pequeños que un grano de arena, en decisiones administrativas firmadas lejos de la mirada pública. Es una guerra sin uniformes, sin declaraciones formales, pero con consecuencias tan reales como cualquier conflicto armado del pasado. Durante décadas, la tecnología fue presentada como una fuerza neutral, casi inevitable, un motor de eficiencia, crecimiento y bienestar. Cada nuevo avance prometía cerrar brechas entre países ricos y pobres, entre individuos y oportunidades, entre el presente y un futuro más próspero. La narrativa dominante hablaba de convergencia, de un mundo donde el comercio y la innovación crearían interdependencias tan profundas que el conflicto sería irracional. Pero bajo esa superficie optimista, algo comenzó a cambiar. A medida que las economías se digitalizaban, la tecnología dejó de ser simplemente una herramienta y empezó a convertirse en infraestructura vital. No solo impulsaba el crecimiento, lo definía. Los sistemas financieros dependían de algoritmos, las comunicaciones nacionales de redes privadas, la energía, el transporte, la defensa y hasta la gobernanza comenzaron a apoyarse en capas invisibles de software y hardware. El progreso ya no era solo una ventaja competitiva, era una cuestión de supervivencia estratégica. En ese nuevo entorno, la dependencia mutua empezó a sentirse menos como una garantía de estabilidad y más como una vulnerabilidad. Cada chip importado, cada plataforma extranjera, cada línea de código escrita fuera del propio territorio se transformó lentamente en una posible debilidad. La misma red que había unido al mundo también lo había hecho frágil. La globalización tecnológica había sido diseñada para maximizar eficiencia, no seguridad. Las cadenas de suministro se extendían por continentes enteros, optimizadas para reducir costos y acelerar la producción. Un diseño podía concebirse en un país, fabricarse en otro y ensamblarse en un tercero. Durante años ese sistema fue celebrado como el triunfo definitivo del mercado global. Pero cuando las tensiones geopolíticas comenzaron a intensificarse, esa arquitectura mostró su lado más oscuro. La tecnología empezó a adquirir un nuevo significado. Ya no era solo innovación, era poder concentrado. Controlar estándares significaba definir las reglas del juego. Dominar plataformas implicaba influir en el flujo de información. Liderar sectores clave otorgaba una capacidad silenciosa de presión económica y política. Sin disparar un solo misil, los estados podían condicionar el desarrollo de otros, ralentizar industrias enteras o aislar ecosistemas completos. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue gradual, casi imperceptible. Primero surgieron discursos sobre seguridad nacional, vinculados a sectores tecnológicos. Luego llegaron las revisiones regulatorias, las restricciones selectivas, las advertencias sobre riesgos sistémicos. Finalmente, la lógica del mercado comenzó a ceder terreno frente a la lógica del poder. El progreso, que durante décadas había sido presentado como un flujo constante e imparable, empezó a fragmentarse. Las innovaciones dejaron de circular libremente. El conocimiento comenzó a acercarse. La cooperación científica se volvió más cautelosa, y lo que antes se celebraba como eficiencia global empezó a percibirse como dependencia peligrosa. En este nuevo escenario, la tecnología dejó de ser invisible. Pasó al centro del debate político, económico y estratégico. Los laboratorios se transformaron en activos geopolíticos, las universidades en campos de competencia, las empresas tecnológicas
en actores con influencia comparable a la de muchos estados. La guerra tecnológica no se libra para conquistar territorios, sino para definir el futuro. No busca ocupar ciudades, sino dominar infraestructuras. No pretende imponer ideologías de forma directa, sino moldear sistemas, estándares y dependencias. Es una confrontación que ocurre en tiempo real, mientras el mundo sigue funcionando, comprando, vendiendo y comunicándose como si nada estuviera en juego. Pero algo fundamental ya había cambiado. El progreso dejó de ser un camino compartido y se convirtió en una línea divisoria. Una frontera invisible que separa esferas de influencia, modelos de desarrollo y visiones del mundo. En lugar de unir, la tecnología comenzó a trazar límites. Límites que no aparecen en los mapas, pero que condicionan el destino de naciones enteras. Y mientras el mundo celebra cada nuevo avance, cada innovación disruptiva, los engranajes de esta guerra silenciosa siguen girando. Porque en el corazón del progreso moderno se esconde una pregunta incómoda. ¿Quién controla el futuro cuando la tecnología deja de ser solo una herramienta y se convierte en el campo de batalla? La respuesta a esa pregunta no se encuentra en un solo país, ni en un solo momento. Sus raíces se hunden en la historia reciente, en decisiones tomadas décadas atrás, cuando el mundo creyó que la interconexión bastaría para garantizar la paz. En la siguiente etapa de esta historia, esas decisiones comienzan a revelar su verdadero costo. Para comprender cómo la tecnología se convirtió en un campo de batalla, es necesario retroceder a un momento en que el mundo todavía creía en la idea de un progreso lineal. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología fue concebida como una herramienta de reconstrucción y estabilidad. Las mismas capacidades industriales que habían alimentado la guerra pasaron a sostener un nuevo orden económico. El acero, la energía, la manufactura avanzada y más adelante la computación se integraron en un sistema diseñado para evitar otro colapso global. Durante décadas, el liderazgo tecnológico estuvo estrechamente ligado al liderazgo económico. Las potencias industriales invirtieron masivamente en investigación, educación y producción. La innovación no era solo un motor de crecimiento, era una expresión de soberanía. Sin embargo, ese vínculo permanecía en gran medida implícito. La tecnología aún no se percibía como un arma estratégica autónoma, sino como un subproducto del desarrollo. La Guerra Fría marcó un punto de inflexión. La competencia entre bloques ideológicos introdujo una nueva lógica. Quien dominara la ciencia y la ingeniería, dominaría el futuro. La carrera espacial, el desarrollo de sistemas de comunicación avanzados y los primeros ordenadores no eran simples logros técnicos, sino demostraciones de poder. Aún así, la confrontación estaba claramente delimitada. Dos sistemas enfrentados, dos esferas de influencia, dos visiones del mundo. Con el final de esa etapa, llegó una sensación de cierre histórico. La caída de barreras políticas coincidió con la expansión acelerada de la globalización. Las cadenas de suministro se internacionalizaron, el comercio se liberalizó y la tecnología digital emergió como la columna vertebral de la nueva economía. Se asumió que la integración económica traería consigo convergencia política y estabilidad a largo plazo. Fue en ese contexto donde se sembraron las semillas de la rivalidad actual. A medida que más países se incorporaban al sistema global, la tecnología dejó de ser un privilegio exclusivo de unas pocas economías avanzadas. La transferencia de conocimientos, la inversión extranjera y el acceso a mercados internacionales permitieron a nuevas potencias industriales escalar rápidamente. Lo que inicialmente fue celebrado como un triunfo del desarrollo global, empezó a generar tensiones silenciosas. Las economías más consolidadas comenzaron a percibir una erosión de su ventaja histórica. Industrias enteras se desplazaron. La producción se deslocalizó. La eficiencia aumentó, pero el control disminuyó. El diseño de sistemas complejos se fragmentó entre múltiples actores, diluyendo la noción tradicional de propiedad tecnológica.
Durante años, esa transformación fue aceptada como el precio inevitable del progreso. Sin embargo, la interdependencia creció hasta un punto en el que ninguna economía avanzada podía funcionar sin componentes, conocimientos o infraestructuras situadas fuera de sus fronteras. La tecnología, que antes reforzaba la autonomía, ahora parecía comprometerla. Al mismo tiempo, los modelos económicos empezaron a divergir. Mientras algunos países priorizaban mercados abiertos y empresas privadas como motores de innovación, otros adoptaron enfoques más centralizados, donde el Estado desempeñaba un papel activo en la dirección estratégica de sectores tecnológicos clave. Estas diferencias, inicialmente técnicas, comenzaron a adquirir una dimensión política. Reveló vulnerabilidades profundas en el sistema económico internacional y erosionó la confianza en las reglas existentes. En ese clima de incertidumbre, la tecnología pasó de ser un espacio de cooperación a uno de competencia abierta. Las decisiones que antes se justificaban en términos de eficiencia empezaron a evaluarse bajo el prisma de la seguridad y la resiliencia. La noción de ventaja comparativa fue reemplazada gradualmente por la de capacidad estratégica. Ya no bastaba con producir más barato o más rápido. Era necesario controlar los nodos críticos del sistema. Investigación avanzada, propiedad intelectual, talento especializado y acceso a datos se transformaron en activos geopolíticos. Así, sin un momento fundacional claro, nació la rivalidad tecnológica moderna. No como una ruptura abrupta, sino como una acumulación de decisiones, incentivos y temores. La cooperación no desapareció de inmediato, pero comenzó a condicionarse. Los intercambios se volvieron selectivos. La confianza, parcial. El mundo había construido un sistema tecnológico global sobre la premisa de que los intereses económicos alineados garantizarían estabilidad. Pero esa premisa ignoró un factor fundamental: el poder. Cuando la tecnología pasó a definir no solo la prosperidad, sino también la influencia y la autonomía, la lógica cambió. Y lo que siguió fue inevitable. Las antiguas reglas del comercio comenzaron a tensarse. Las políticas industriales regresaron con fuerza. Y la tecnología, en el siguiente capítulo de esta historia, esa tensión latente se transforma en acción. Decisiones concretas, eventos puntuales y crisis sucesivas aceleran un proceso que ya estaba en marcha, empujando al mundo hacia una división que pocos habían previsto, pero muchos habían ayudado a construir. Toda rivalidad latente necesita un momento de aceleración, un punto en el que las tensiones acumuladas dejan de ser abstractas y comienzan a traducirse en decisiones visibles. En la guerra tecnológica, ese punto no fue un solo evento, sino una sucesión de choques que expusieron la fragilidad del sistema global construido durante décadas. El primer golpe no llegó desde un laboratorio, sino desde los mercados. Las disputas comerciales de finales de la década de 2010 rompieron una ilusión profundamente arraigada, que la tecnología estaba protegida de la política. Aranceles, vetos y controles de exportación comenzaron a aplicarse a sectores que hasta entonces se consideraban neutrales. La lógica era clara, aunque pocas veces se expresaba abiertamente. Limitar el acceso tecnológico equivalía a limitar el crecimiento futuro. Por primera vez desde el auge de la globalización digital, grandes empresas tecnológicas se encontraron atrapadas entre gobiernos. Decisiones corporativas que antes respondían a criterios de rentabilidad pasaron a evaluarse en términos de alineamiento estratégico. El mercado dejó de ser un árbitro imparcial y se convirtió en un campo condicionado por intereses nacionales. Luego llegó la interrupción física del sistema. Las crisis en las cadenas de suministro revelaron hasta qué punto la eficiencia había desplazado a la resiliencia. Fábricas detenidas, componentes críticos escasos, industrias enteras paralizadas por la falta de piezas aparentemente insignificantes. La sofisticación tecnológica del mundo moderno quedó expuesta como una arquitectura delicada, dependiente de flujos constantes y previsibles. En ese contexto,
los semiconductores adquirieron un protagonismo inesperado. Durante años habían sido un insumo invisible, integrado en todo pero raramente discutido. De pronto, se transformaron en el centro de una disputa global, no por su valor inmediato, sino por lo que representaban: la capacidad de producir inteligencia, automatización y poder militar avanzado. Los gobiernos reaccionaron con rapidez. Programas industriales masivos, subsidios estratégicos, restricciones selectivas. El lenguaje cambió. Donde antes se hablaba de competitividad, ahora se hablaba de soberanía. Donde antes se celebraba la apertura, ahora se justificaba la protección. La tecnología había cruzado definitivamente el umbral hacia la geopolítica. Al mismo tiempo, el control de la información comenzó a adquirir una nueva dimensión. Las plataformas digitales, concebidas originalmente como herramientas de conexión social y comercial, se convirtieron en infraestructuras de influencia. El flujo de datos, la moderación de contenidos y la propiedad de algoritmos pasaron a ser asuntos de interés estatal. La frontera entre empresa y poder público se volvió difusa. Las sanciones tecnológicas marcaron otro punto de inflexión. A diferencia de las sanciones tradicionales orientadas a sectores específicos o recursos naturales, estas apuntaban al futuro. Restringir el acceso a tecnología avanzada no buscaba un impacto inmediato, sino una ventaja acumulativa en el tiempo. Era una forma de presión silenciosa, cuyos efectos se manifestarían años después. Este enfoque alteró profundamente el equilibrio global. Países que habían construido su desarrollo sobre la integración tecnológica comenzaron a reevaluar sus estrategias. La diversificación dejó de ser una opción y pasó a ser una necesidad. La autosuficiencia, antes considerada ineficiente, regresó al centro del debate. La pandemia actuó como un acelerador brutal. En cuestión de meses, el mundo experimentó una digitalización forzada a escala planetaria. Trabajo remoto, educación en línea, comercio electrónico y sistemas de vigilancia sanitaria se desplegaron a una velocidad sin precedentes. La tecnología dejó de ser un complemento y se convirtió en el tejido que sostenía la vida cotidiana. Pero esa aceleración también amplificó las desigualdades y dependencias existentes. Quienes controlaban la infraestructura digital avanzaron más rápido. Quienes dependían de ella quedaron expuestos. La brecha tecnológica se profundizó, no solo entre países, sino dentro de ellos. En paralelo, los conflictos geopolíticos tradicionales comenzaron a entrelazarse con la dimensión tecnológica. Las tensiones regionales adquirieron capas digitales. El espionaje, la ciberseguridad y la guerra de la información se integraron en las estrategias nacionales. El campo de batalla ya no estaba limitado al territorio físico. Cada uno de estos eventos, por separado, podría haberse interpretado como una anomalía. Juntos configuraron un patrón, un desplazamiento estructural en la forma en que el mundo entendía la tecnología y su papel en el equilibrio de poder. La era de la neutralidad había terminado. BIBA, lo que emergió fue un tablero fragmentado, donde cada decisión tecnológica tenía implicaciones estratégicas, donde innovar significaba elegir alianzas, donde desarrollar un sistema implicaba excluir a otros. La guerra tecnológica ya no era una posibilidad futura, era una realidad en curso. Y mientras los engranajes de esta confrontación seguían ajustándose, una pregunta empezó a dominar las salas de decisión en todo el mundo. ¿Cómo se sostiene el poder en un sistema donde los recursos clave no son visibles, pero determinan todo? La respuesta no se encuentra en los titulares, sino en los mecanismos profundos que sostienen esta nueva forma de conflicto. Esa es la historia que comienza a desplegarse a continuación. Si la guerra tecnológica tiene un campo de batalla, no es un lugar físico, es un sistema, un entramado de procesos
conocimientos y recursos que operan lejos del foco público, pero que determinan la capacidad de las naciones para crecer, defenderse y proyectar influencia. Aquí no hay trincheras, sino cadenas de valor. No hay generales visibles, sino arquitectos de sistemas complejos. En el centro de este engranaje se encuentran los semiconductores, pequeños, silenciosos, omnipresentes. Son el corazón de la economía digital, el punto donde convergen la innovación científica, la producción industrial y el poder estratégico. Fabricarlos requiere décadas de acumulación de conocimiento, miles de millones en inversión y una coordinación casi perfecta entre múltiples sectores. Ningún país domina por completo este proceso. Y esa realidad define la naturaleza del conflicto. El diseño de chips, su fabricación, el equipamiento necesario y los materiales críticos están distribuidos en una red global extremadamente especializada. Cada eslabón es indispensable. Cada interrupción tiene efectos en cascada. Controlar uno de estos nodos no garantiza el dominio total, pero perderlo implica una desventaja estructural. Por eso, más que una carrera por la supremacía absoluta, la guerra tecnológica es una lucha por reducir dependencias críticas y aumentar la capacidad de presión. Los datos constituyen otro engranaje fundamental. En la economía moderna, los datos no son solo información, son materia prima. Alimentan algoritmos, entrenan sistemas de inteligencia artificial y permiten anticipar comportamientos económicos y sociales. Quien controla grandes volúmenes de datos y la infraestructura para procesarlos, posee una ventaja acumulativa difícil de revertir. Pero los datos no existen en el vacío. Requieren centros de almacenamiento, redes de transmisión, estándares técnicos y marcos regulatorios. Cada una de estas capas es un espacio de disputa. La elección de un estándar tecnológico puede determinar qué empresas prosperan y cuáles quedan obsoletas. La ubicación de una infraestructura crítica puede definir quién tiene acceso prioritario y quién depende de terceros. La inteligencia artificial amplifica estas dinámicas, no como una tecnología aislada, sino como un multiplicador de poder. Su desarrollo depende de tres factores clave: datos, capacidad de cómputo y talento humano. Controlar uno sin los otros es insuficiente. Controlar los tres redefine el equilibrio global. Aquí emerge una de las tensiones más profundas del sistema. El talento es móvil, pero los sistemas que lo aprovechan no siempre lo son. Universidades, centros de investigación y empresas compiten por atraer a los mejores especialistas, mientras los estados buscan retenerlos o regular su movilidad. La ciencia, tradicionalmente un espacio de colaboración transnacional, comienza a experimentar barreras invisibles. La infraestructura digital completa este engranaje. Cables submarinos, redes de telecomunicaciones, satélites, plataformas en la nube. Todo aquello que permite que la información fluya sin fricción. Durante años, esta infraestructura fue construida bajo supuestos de neutralidad y eficiencia. Hoy, cada uno de estos elementos es evaluado desde una perspectiva estratégica. ¿Quién construye, quién mantiene, quién tiene acceso y bajo qué condiciones? Incluso la energía entra en esta ecuación. La economía digital es intensiva en consumo energético. Centros de datos, fábricas avanzadas y redes de comunicación requieren suministros estables y previsibles. La transición energética, lejos de ser un proceso separado, se entrelaza con la competencia tecnológica. Controlar tecnologías limpias, baterías avanzadas y sistemas de almacenamiento es también controlar el futuro digital. Lo que hace especialmente compleja esta guerra es que no admite soluciones simples. Aislarse completamente es inviable. Depender excesivamente es peligroso. Cada país, cada bloque, busca un equilibrio imperfecto entre apertura y control. Las políticas industriales resurgen, no como anacronismos, sino como herramientas de adaptación a un entorno percibido como hostil.
Son entidades privadas, pero operan sobre infraestructuras estratégicas. Innovan, pero también condicionan decisiones públicas. Su tamaño y alcance les otorgan una influencia que trasciende fronteras, mientras su dependencia de marcos regulatorios nacionales las ancla a intereses estatales. Así, los engranajes invisibles del poder tecnológico no giran de manera independiente. Están acoplados. Un movimiento en uno altera el funcionamiento del conjunto. Una decisión sobre estándares afecta a cadenas de suministro. Una restricción sobre talento impacta la innovación. Una inversión en infraestructura redefine alianzas. La guerra tecnológica no se decide en un solo frente, ni en un solo momento. Se desarrolla en la interacción constante de estos sistemas, en la capacidad de adaptarse más rápido que los demás, de aprender, de absorber choques y de transformar vulnerabilidades en ventajas. Y mientras estos engranajes siguen girando, el mundo comienza a sentir sus efectos más allá de los círculos de poder. Porque cuando la tecnología se reorganiza en torno a la lógica del conflicto, sus consecuencias no se quedan en los laboratorios ni en los despachos gubernamentales. Se filtran en la economía real, en las decisiones de inversión, en el acceso a oportunidades. Es ahí, en ese impacto cotidiano y global, donde la guerra tecnológica revela su rostro más visible. Un mundo que empieza a funcionar en compartimentos, donde la innovación ya no fluye libremente y donde el futuro se construye en paralelo, pero no necesariamente en conjunto. Las consecuencias de la guerra tecnológica ya no se limitan a despachos ministeriales ni a estrategias corporativas. Se manifiestan en la economía cotidiana, en la forma en que los países comercian, en cómo las empresas invierten y en las opciones disponibles para millones de personas. El conflicto, que comenzó como una disputa silenciosa por capacidades avanzadas, ha empezado a reconfigurar el funcionamiento mismo del sistema global. Uno de los cambios más visibles es la fragmentación de los mercados tecnológicos. Durante décadas, la innovación se benefició de economías de escala globales. Un producto exitoso podía desplegarse en múltiples regiones, alimentado por cadenas de suministro integradas y estándares compartidos. Hoy esa lógica se erosiona. Tecnologías similares se desarrollan en paralelo, pero bajo reglas distintas, diseñadas para ecosistemas específicos y en muchos casos incompatibles entre sí. Esta fragmentación tiene un costo. La duplicación de esfuerzos reduce eficiencia, encarece la innovación y ralentiza la difusión del conocimiento. Pero desde la perspectiva de los estados, ese costo es asumible, si a cambio se reduce la dependencia estratégica. La resiliencia se impone como prioridad, incluso cuando implica sacrificar crecimiento a corto plazo. Las economías emergentes se encuentran en una posición particularmente delicada. Durante años, su integración en las cadenas globales les permitió acelerar el desarrollo, atraer inversión y acceder a tecnología avanzada. En un mundo dividido en bloques tecnológicos, esa estrategia se vuelve más compleja. Elegir socios implica aceptar restricciones. Mantener neutralidad se vuelve cada vez más difícil. Algunas naciones intentan posicionarse como puentes, diversificando alianzas y evitando una alineación exclusiva. Otras apuestan por desarrollar capacidades propias, aún sabiendo que el camino será más largo y costoso. En ambos casos, la guerra tecnológica define las trayectorias de desarrollo, condicionando decisiones que antes se guiaban, principalmente por criterios económicos. Las empresas también enfrentan un entorno radicalmente distinto. La planificación estratégica ya no puede basarse solo en demanda y costos. El riesgo geopolítico se incorpora al cálculo. La ubicación de una planta, la elección de proveedores, incluso el diseño de un producto, deben considerar escenarios de ruptura. La eficiencia cede espacio a la redundancia. La velocidad a la seguridad. Para los consumidores, estos cambios son menos visibles pero no menos reales. La disponibilidad de ciertos productos, la interoperabilidad de plataformas, el precio de la tecnología
y el acceso a servicios digitales comienzan a variar según la región. La experiencia digital deja de ser universal y se adapta a contextos políticos y regulatorios específicos. Normativas divergentes sobre privacidad, seguridad y soberanía digital crean fronteras invisibles. La información, que antes circulaba sin fricción, ahora encuentra barreras legales y técnicas. Este proceso no solo afecta a empresas tecnológicas, sino a sectores tan diversos como la salud, las finanzas y la investigación científica. La educación y la ciencia, tradicionalmente espacios de cooperación internacional, sienten igualmente el impacto. Programas conjuntos se revisan. Intercambios se restringen. La colaboración se vuelve selectiva. No desaparece, pero se refine bajo criterios de confianza estratégica. El conocimiento sigue avanzando, pero lo hace dentro de compartimentos más estrechos. A nivel macroeconómico, la guerra tecnológica introduce una nueva fuente de volatilidad. Las decisiones políticas en torno a tecnología avanzada pueden alterar flujos de capital, afectar monedas y redefinir ventajas competitivas en cuestión de meses. La previsibilidad, un pilar del crecimiento sostenido, se debilita. Sin embargo, este mundo fragmentado no es simplemente más pobre o más ineficiente. También es más consciente de sus vulnerabilidades. La pandemia y las crisis sucesivas demostraron que un sistema optimizado exclusivamente para la eficiencia puede colapsar con rapidez. La reorganización tecnológica, aunque costosa, es vista por muchos como una inversión en estabilidad futura. El resultado es un equilibrio inestable. Un mundo que ya no confía plenamente en la integración total, pero que tampoco puede renunciar a ella. Un sistema que avanza hacia la regionalización sin romper por completo los lazos globales. La tecnología, en lugar de unificar, actúa como un espejo que refleja las tensiones profundas del orden internacional. En este escenario, la guerra tecnológica no tiene un final claro. No se resuelve con una victoria decisiva ni con un tratado formal. Es un proceso continuo, una adaptación constante a un entorno donde el poder se ejerce a través de sistemas complejos y decisiones aparentemente técnicas. Y mientras el mundo aprende a operar bajo estas nuevas reglas, surge una reflexión inevitable. La tecnología, creada para expandir las posibilidades humanas, se ha convertido en el terreno donde se negocia el futuro colectivo. Lo que está en juego no es solo quién lidera la próxima innovación, sino qué tipo de mundo emergerá de esta división silenciosa. Esa pregunta más profunda que cualquier disputa comercial o avance técnico nos conduce al cierre de esta historia. Un momento para observar el conjunto, entender las fuerzas en movimiento y reflexionar sobre el rumbo que se está trazando, casi sin pausa, bajo la superficie del progreso. Al observar el mundo desde la distancia, la guerra tecnológica no se presenta como una ruptura repentina, sino como una corriente profunda que ha ido cambiando el curso de la historia sin anunciarse. No hay un día exacto en que comenzó, ni un momento claro en que terminará. Es un proceso en movimiento, moldeado por decisiones humanas, por miedos acumulados y por la ambición persistente de controlar aquello que define el mañana. La tecnología, durante mucho tiempo, fue vista como una promesa compartida, un lenguaje común capaz de trascender ideologías, fronteras y sistemas políticos. Pero esa visión descansaba sobre un supuesto frágil, que el progreso técnico podía separarse del poder, que innovar no implicaba dominar, que interconectar no significaba depender. Hoy, ese supuesto se ha desvanecido. Cada avance tecnológico encierra una elección, no solo sobre qué construir, sino para quién y bajo qué reglas. Cada infraestructura diseñada, cada estándar adoptado, cada sistema automatizado refleja una visión del orden global. La guerra tecnológica no trata únicamente de eficiencia o liderazgo económico. Trata de control, de autonomía y de la capacidad de definir las condiciones del futuro. En este conflicto silencioso,
Nadie está completamente fuera. Incluso quienes no desarrollan tecnología avanzada viven dentro de sus consecuencias. Las decisiones tomadas en centros de poder lejanos influyen en precios, oportunidades, acceso a información y posibilidades de desarrollo. El futuro ya no se distribuye de manera uniforme, se administra. Sin embargo, reducir esta historia a una simple confrontación sería insuficiente. La guerra tecnológica también revela una tensión más profunda, la dificultad de gobernar un mundo interdependiente cuando la confianza se erosiona.